invitados de sección. Tenemos Ulises Milla, de la editorial ANFA, una editorial con varias décadas en Venezuela, con un catálogo muy importante de autores venezolanos. Y tenemos el Sondland Festival de la edición venezolana, que es lugar común. Él es Hollywood y ellos son lugar, y ellos son el Sondland Festival. Vamos a ver, y ellos son el Sondland Festival. Son dos proyectos editoriales distintos en su naturaleza, dos proyectos necesarios, importantes, muy arriesgados y valiosos desde mi perspectiva, y que atienden a necesidades de públicos a veces complementarios, a veces los mismos, la mayor parte de veces incluso distintos por las líneas editoriales, pero en todo caso son editores que se han arriesgado en un contexto donde las cosas no son fáciles. Entonces nos vienen a hablar de su experiencia. Aparte de eso, todos nosotros, sobre todo cuando estamos jóvenes, somos estudiantes, tenemos una serie de ideas acerca del mundo editorial. En Venezuela solamente se editan los amigos entre sí, hay broncas, las nuevas voces no van a surgir, los editores son unos explotadores que viven en el country club mientras los escritores nos morimos de hambre. Es decir, una serie de identificaciones alrededor de los editores que valdría la pena revisar en esta conversación. ¿Qué pasa? La primera vez que voy a editar, ¿qué pasa con la autoedición, por ejemplo? Que es algo que la gente joven tiene mucho impacto. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ya yo necesito al editor, ahora me edito yo. ¿Okay? Agarro mi libro y lo edito yo, ya yo necesito la figura del editor. Es decir, son cosas que estoy lanzando así desordenadamente, porque creo que son un poco las preguntas claves de la edición hoy en día. Y también les pedí que por favor, gracias Thais, que por favor conversaran también un poco sobre literatura venezolana concretamente, sobre lo que significa publicar literatura venezolana. Bueno, sin más los voy a dejar con Ulises Milla, de Editorial Alfa, y después con Luis Islas Garcilaso Umar para que les hablen del lugar común. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Gisela, por la invitación y a ustedes por su asistencia. ¿Usted conoce Editorial Alfa? ¿Sí? Ediciones .0. Sí. Pero pocas cabezas moviéndose. ¿Cómo? Ah, son tímidos, ok. Bueno, Editorial Alfa es un proyecto editorial que comenzó mi abuelo hace, este año eran 55 años. Mi abuelo era exiliado español, se radicó en Montevideo, Uruguay, a finales de los 40, y empezó en el mundo de los libros como bonero, vendiendo una plaza, la plaza más o menos importante de Montevideo. Montevideo es una ciudad muy pequeña, así que tampoco hay plazas demasiado importantes, pero allí comenzó en una época que para Uruguay, una época de prosperidad, y tanto prosperó que en 5 o 6 años pasó de vender en la plaza a montar una pequeña librería, y en unos 8 o 9 años empezó a publicar los primeros títulos de Editorial Alfa. Allí comenzó esta historia que siguió después a raíz del advenimiento de la dictadura en Uruguay. Yo nací allí, nací en Montevideo, nos mudamos a Buenos Aires, Argentina. El proyecto Alfa siguió por 4 años más. Llegó la dictadura argentina y en el año 77 emigramos a Venezuela, donde se retomó nuevamente el proyecto y continúa hasta el día de hoy. Por supuesto, de la mano de mi padre, que falleció hace 5 años, en 2008. Así que llevamos la mayor parte del tiempo, Editorial Alfa ha estado en Venezuela realmente, ¿no? Que lleva mucho, más de 30 años. Por lo tanto, es donde ha tenido una labor más extensa y más prolífica en publicaciones. Editorial Alfa, a pesar de que es un proyecto más o menos conocido y tiene un catálogo de autores importantes, es una editorial independiente. Técnicamente, una editorial independiente se define como un proyecto comercial
que pertenece a una persona o a un par de socios y no pertenece a un conglomerado mediático, por ejemplo, o a socios que no tienen actividad en el desarrollo de la editorial, sino que son socios capitalistas. En nuestro caso, cualquier editorial, no importa la magnitud, si pertenece a una persona, es una editorial independiente. No tiene nada que ver con el tamaño, la facturación o la cantidad de títulos que publique anualmente, ¿no? Sin duda después se pueden hacer, hay muchos matices, pero técnicamente una editorial independiente es eso. Así que Editorial Alfa funciona como una editorial independiente, porque básicamente ha sido siempre el negocio familiar. Y al proyecto Editorial Alfa, en 2009, le sumamos otro proyecto, su hija menor, digamos, que es Ediciones Punto Cero, que tiene como otro perfil, y que ha funcionado con relativo éxito, si se puede hablar de éxito en estas lides tan difíciles y tan cuesta arriba, ¿no? Un mercado muy pequeño como es el venezolano. Porque para hablar del negocio editorial hay que hablar de negocios y hay que hablar de dinero, o sea, eso es inevitable. Editorial Alfa o Ediciones Punto Cero, o seguramente Lugar Común, y todas las editoriales independientes no reciben absolutamente ningún tipo de ayuda del Estado, ningún tipo de subsidio. Así que todo lo que logran las editoriales independientes lo hacen a base del propio esfuerzo. Ediciones Punto Cero, para aquellos que la conocen, para aquellos que no la conocen, es una editorial más pequeña, que vio la luz a finales de 2009. Para la fecha llevamos 28 títulos publicados y esperamos cerrar este año con unos 35 más o menos, 34. Veremos si conseguimos papel o no, de eso dependerá. Pero tiene un catálogo más universal, hay autores de otras partes, no solamente autores venezolanos, como en el caso de Alfa, que el 99% autores venezolanos, y dedicada a la publicación de libros de ficción y de no ficción, de autores emergentes, por decirlo de alguna forma, o no muy conocidos. Yo, para que tengan una idea, ese es un proyecto más personal, donde las tapas son diseñadas por mí, la mayoría de los libros han sido diagramados por mí, no son corregidos por mí porque no soy corrector, pero esa es más o menos la forma en que se echa a andar un proyecto que incluso con 30 títulos publicados y con algunos de ellos ya con varias ediciones, todavía necesita de ese cuidado y de ese cariño y de ese trabajo extra para seguir adelante. Es decir, los ingresos que produce una editorial son escuálidos, son mínimos, y si queremos que el proyecto sea viable hay que cuidar mucho. No, además ellos tienen una fuente de recursos enormemente más, o sea, inmensa comparada con cualquiera de nuestras editoriales, ¿no? En Punto Cero hemos tratado de darle lugar, de hecho lo estamos haciendo, a autores nuevos, o quizás a veces sin haber publicado ninguna obra, y en algunos casos con muy poca obra publicada, donde está Salvador Fleján, Gabriel Payares, Lucas García. Bueno, si la cosa pertenece al catálogo de Alfa, no hay una distinción de edad, sino de prestigio. Exacto, Salvador es un viejo, pero no escribe. No escribe poco. Así que bueno, esa es un poco digamos, el resumen, la historia de nuestros sellos editoriales. O sea, no sé si quieres que hable de otro tema o ya le damos la palabra a Luis o a Garcilaso. Estamos conversando, a ver, Luis. ¿Todos me escuchan así, verdad? No. No, es que me disgusta El sonido. el eco, sí. No, está perfecto, déjalo así. No, si ustedes no tienen problema, yo tampoco. Bueno, un poco la historia de Lugar Común. Lugar Común tiene
una fundación mítica como corresponde. Nosotros estábamos pasando una situación tan crítica como la que ustedes me imagino sienten que están pasando ahorita. No recuerdo la coyuntura exacta, la verdad, pero en un momento nos reunimos Willy McKay, Rodrigo, Luis y yo en un bar, recuerdo que eran los chinos alemanes, para decidir para dónde nos íbamos a ir. Estábamos pensando nuestra partida y decidimos que lo mejor era que teníamos más posibilidades si nos íbamos todos juntos a un mismo sitio. Y en esa conversación entre cerveza y cerveza alguien dijo, bueno, pero no vamos a ir y no nos agarramos esta vaina, vamos a quedarnos aquí a ver qué podemos hacer. Y un poco fue lo que vimos que podíamos hacer. Nosotros vimos una beta en que las transnacionales un poco se replegaron de la producción de títulos nacionales. De hecho, ahorita estamos viendo todas curiosamente un fenómeno interesante. Nosotros vimos que teníamos una posibilidad con hacer lo que nosotros nos gustaba hacer, que era libros, y escogimos el nombre que se llama Lugar Común, porque un poco era la convergencia de los trabajos que nosotros veníamos realizando por separado en un mismo sitio, y decidimos que nos íbamos a quedar por lo menos un ratico más. Yo creo que ahorita es difícil que se plantee alguno de nosotros irse, o por lo menos irse permanentemente, porque realmente nos ha ido muy bien. Pero, digo yo, lo que pasa es que Luis siempre quiere volver a Perú. O sea, una cosa que él cada cierto tiempo se plantea nuevamente. Yo le dije que había que probar el mercado peruano a ver si funcionaba. Un poco arrancamos en una pequeña oficina que yo tenía aquí arriba en la avenida La Salle, al final cerca de Venevisión. Ahí hicimos nuestras primeras reuniones. Lugar Común tiene cierto apoyo porque digamos que desde hace muchísimo tiempo yo venía trabajando con una imprenta que es una imprenta de un gran amigo mío, que tiene un grupo de imprentas, y teníamos la facilidad de comenzar a imprimir y esperar un poco la respuesta del libro para comenzar a pagar lo que íbamos a producir. Si ustedes ven, en ese momento además sucedió algo muy interesante, que es que Luis se carteó con Juan Carlos Méndez Guedes, y Juan Carlos Méndez Guedes le ofreció el libro de Esther, que es nuestra primera publicación. Nosotros ya teníamos palabreado con Jordi Carrión Los Muertos, pero por una cuestión del viaje de Juan Carlos a Caracas, decidimos que lo oportuno era arrancar la publicación, arrancar la editorial con la publicación del libro este. Si ustedes ven nuestro primer título, van a ver que la editorial ha cambiado muchísimo, arrancó sin mucha identidad, sin un trabajo de diseño yo creo que tan consistente como el que tiene ahora, porque siempre es una cosa que nosotros siempre pusimos como axioma de trabajo. Lo importante es arrancar, y uno siempre busca peros para no arrancar. Las cosas nunca están listas para arrancar, ni la situación del país es favorable, ni se tiene todo lo que se quiere tener, ni se tiene justo la novela que se quiere publicar, pero todas esas cosas pueden llegar si uno arranca. Si uno se queda esperando que todo eso pase, nunca pasa, y uno puede ir componiendo la marcha conforme va avanzando, como hemos hecho nosotros. Arrancamos ese primer libro. La verdad es que debemos agradecer mucho, porque yo creo que